Bienvenidos amigos a Justicia TV. Es momento ahora de dar pase al ciclo de conferencias Integridad, Ética y Corrupción de la Función Pública. Un tema muy interesante, sobre todo en el contexto en el que vivimos. Vamos a enlazarnos de inmediato con la Sala de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia. Este importante ciclo de conferencias es organizado por la Comisión de Integridad Judicial y la OCMA. Adelante. Señora Presidenta del Poder Judicial, doctora Elvia Barrios Alvarado, señor Viceministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Gilmer Vladimir Andía Zúñiga, señor doctor Abraham García Chávarri, adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, señores integrantes del Consejo Ejecutivo, señores y señoras presidentes de las Cortes Superiores del país, jueces de todos los niveles, funcionarios y personal administrativo unidos virtualmente en este evento, señores jueces contralores aquí presentes, muy buenas tardes. Desde la Comisión de Integridad Judicial y la Oficina de Control de la Magistratura, que tengo el honor de presidir, les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales y presenciales denominado Integridad, Ética y Corrupción en la Función Pública. Actividad académica que se realiza en el marco del 44 aniversario de creación institucional de la OCMA, teniendo como principal objetivo ampliar los conocimientos sobre integridad, ética, transparencia judicial, la lucha contra la corrupción, considerando la experiencia y las acciones afirmativas de las instituciones que representan los disertadores que nos acompañarán durante esta actividad académica. La corrupción, como sabemos, es un fenómeno que ocasiona devastadoras consecuencias para la administración de justicia y para cualquier sector, público o privado. Vulnera, pues, la credibilidad y obstruye el cumplimiento de los fines éticos que persiguen las instituciones, dificultando el acceso igualitario a bienes y servicios esenciales. Afecta principalmente a las situaciones en situación de pobreza extrema, a su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. La lucha contra la corrupción, al tener un carácter global, necesita respuestas globales. Esas respuestas tienen que llevarse a cabo a través de distintas entidades que forman parte del Estado, haciendo sinergia entre lo institucional y lo interinstitucional. Dentro del plano institucional juega un rol muy importante la integridad, que a través de la Comisión se encarga de darle una visión preventiva para generar una cultura de integridad a cada uno de los colaboradores de nuestra institución. La OCMA, por su parte, juega un rol también importante desde un punto de vista preventivo y a su vez reactivo sancionador, porque aquellas conductas que transgreden el ejercicio funcional merecen ser sancionados. Ambos ámbitos, reactivo y preventivo, son necesarios para una lucha contra la corrupción y otras conductas que median la imagen de las instituciones, menoscaban la credibilidad de la sociedad frente a sus instituciones. Este ciclo de conferencias trae como especial énfasis las acciones afirmativas que cada entidad seguramente va a compartir a lo largo de esta jornada, para que podamos acoger las buenas prácticas y la lucha no solamente institucional, sino interinstitucional para detener este flagelo. No me queda más que agradecer profundamente la presencia de nuestra Presidenta del Poder Judicial, quien lidera desde su gestión la lucha contra la corrupción, el ánimo de ser cada vez jueces y juezas íntegramente al servicio de nuestro país administrando justicia. Su presencia en este evento nos fortalece, nos respalda a seguir adelante y agradezco también a todos ustedes por asistir a este ciclo de conferencias virtual denominado Integridad, Ética y Corrupción en la Función Pública. Muchas gracias a todos los participantes. Quiero expresarles mi más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias denominado Integridad, Ética y Corrupción en la Función Pública, en el que vamos a abordar estos temas transversales y sustanciales en el ejercicio de la función jurisdiccional. Recordemos que el término integridad nace del latín integritas, que se traduce a la concepción de totalidad. Esto resulta bastante importante, pues su definición alude a la congruencia entre las creencias, decisiones, acciones
y el apego continuo a los valores y principios que cada uno tiene. Podemos decir que actuamos con integridad cuando nuestra conducta obra en conexión a nuestros valores y principios. Es verdad que a veces este término se usa como sinónimo de ética, por lo que debemos entender que los valores y principios que nos dirigen deben ser valores éticos, es decir, que lo complementen. Por ello, algunos de los valores que sobresalen como deseados en cualquier persona son la honestidad, la apertura, la rendición de cuentas y la confiabilidad. En cuanto a la ética per se, esta alude al intento de comprender la naturaleza de los valores humanos, de cómo debemos vivir y de qué constituye una conducta correcta. La ética se relaciona con la moral y la determinación de lo que está bien y mal. Por ello, los valores éticos a los que nos apeguemos sobre nuestra integridad siempre se orientará a aquello que sea lo mejor y más beneficioso para la sociedad y nuestras interrelaciones personales en ella. Las circunstancias actuales son muy complejas. Nos encontramos en una crisis moral, organizacional, sanitaria, económica, que hace necesario reflexionar sobre el rol que debemos cumplir como jueces y juezas en un Estado democrático de derecho. Y sin duda también reflexionar sobre nuestro accionar cotidiano en el ejercicio de nuestras funciones jurisdiccionales. ¿Está la ética presente en nuestro trabajo? ¿Somos personas íntegras ante cualquier escenario que pretende trastocar el desarrollo de nuestras labores que solo debe ajustarse a derecho? El Poder Judicial, lo sabemos, enfrenta serios problemas de legitimidad y retraso en la administración de justicia por la alta carga procesal, que se ha visto, por supuesto, acrecentada por esta pandemia COVID-19. Y hay una percepción de un manto de corrupción que hacen compleja, pero no imposible, la tarea de recuperar la credibilidad, la confianza ciudadana en la administración de justicia y con ello la fuente de la paz social que debería representar la justicia. Enfrentarla firmemente ha sido parte de los compromisos que adopté en mi carrera judicial y ratifiqué cuando asumí la presidencia de este poder del Estado. Se trata, pues, entonces de emprender acciones concretas que encaminen al Poder Judicial en su misión de contribuir a la gobernabilidad democrática y a la construcción de una sociedad desarrollada, inclusiva y pacífica, brindando un servicio de administración de justicia pronta, moderna, transparente y eficaz. Para ello, la lucha contra la corrupción es un eje transversal en toda la política de reforma del sistema de justicia, que debe atacar tanto la corrupción externa como interna. Su sola existencia socava la institucionalidad y la legitimidad de la labor que llevan a cabo miles de jueces y juezas a nivel nacional, afectando la seguridad jurídica, requisito indispensable para el desarrollo social. Los delitos de corrupción son el más bajo nivel de deformación profesional al que llega un funcionario o servidor público y abarca un abanico de conductas que van desde comportamientos que podríamos considerar inocuos o leves, pero que sumadas día a día y con el paso del tiempo nos daremos cuenta que como gota a gota sobre una roca la terminará erosionando hasta partirla en dos. Cuando pensamos en corrupción, automáticamente pensamos en el derecho penal, pero ello no siempre es adecuado, porque esta dama del derecho es solo uno de los controles formales sociales con los que contamos y que solo debe ser usado, como lo sabemos, como última ratio en última instancia, es decir, cuando los demás medios de control no han funcionado. En ese sentido, debemos reconocer la necesidad de apreciar criterios más técnicos y menos intrusivos para erradicar de nuestras prácticas cualquier tipo de conducta que resulte reñida con la moral. Para ello, primero debemos identificar adecuadamente nuestras funciones,
reconocer sus falencias y determinar los riesgos a los que nos encontramos expuestos. Solo a partir de ello podemos comenzar a crear los mecanismos de acción, tanto para prevenir como para sancionar cualquier indebida. Esto que normalmente conocemos como due diligence es vital para mejorar en nuestros procesos internos, pero al mismo tiempo para aplicarlos en la práctica de la administración de justicia. Recordemos que la corrupción siempre tiende a ser clandestina y alejada del escrutinio público, por lo que acreditarla es tarea compleja. Sin embargo, el análisis de los procedimientos y procesos previos, concomitantes y posteriores de las conductas realizadas, analizadas, así como el hallazgo de irregularidades, nos podrían dar luces de estar ante la presencia de indicios reveladores de un acto de corrupción. Ninguna conducta humana es perfecta y, por lo tanto, un análisis periférico nos llevará, siempre recuerden como jueces y jueces, a encontrar elementos reveladores que nos van a permitir obtener la verdad. De ahí que es importante delimitar los procesos internos y conocerlos, pues a medida de que estos se demuestran o que estos nos muestran una data real y honesta y que se cumplan a cabalidad los procesos y los trámites internos, eso nos va a conllevar a eliminar cualquier duda que pueda cernirse sobre nuestra actuación. Tenemos que reconocer que son varias las causas que han generado la situación de emergencia actual en la que se encuentra nuestro sistema de justicia, y casi todas son consecuencias de un problema estructural en común que no hemos sabido abordar directamente durante años, el cual se encuentra referido a la carga procesal. Y es precisamente esta situación de crisis el caldo de cultivo perfecto para que la corrupción se anide y se esparza. Desde los órganos de gobierno, en la actualidad, estamos reformando los procesos internos en la Corte Suprema. Estamos también iniciando un plan de descarga procesal, acortando tiempos y evidenciando a través de los innumerables productos tecnológicos una transparencia sin precedente. El caos y el desorden son el alimento del corrupto, pues a través del manto oscuro de lo impreciso se vuelve el amo y señor de sus fueros. Recuerden siempre eso. Por ello, es necesario identificar y eliminar cualquier margen de acción que permita al corrupto actuar, para cortarle el paso mucho antes de que sus conductas generen perjuicios a nuestra institución, que ya fue suficientemente golpeada por este flagelo contra el que luchamos para que no se vuelva endémico. Esto también conlleva a replantearnos lo que consideramos como vocación de servicio. Para muchos de los que estamos reunidos aquí precisamente, lo hacemos por esa vocación que cada uno o una tenemos, la misma que nos obliga a tomar acción frente a los problemas y a ser agentes de cambio en tiempos de dificultades aparentemente inamovibles. Esta vocación de servicio es la que estoy segura que conllevó a que escojamos la labor pública por encima de las labores en el sector privado. Por ello, y como lo hice frente a los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima, les pido y exijo a cada uno de ustedes, jueces y juezas, que afirmen su vocación de servicio en aras de mejorar esta administración de justicia y erradicar la corrupción y cualquier conducta que la desemboque. Y si dentro de ustedes ya no encuentran esa vocación, tengan también la valentía de dar un paso al costado, pues un trabajo sin vocación también contribuye a descuidar las funciones y son vehículos para permitir o ejercer conductas cuestionables. Finalmente, y especialmente para los jueces y juezas, los tiempos son difíciles y complejos para nuestro país en general, para el Poder Judicial más todavía, fuente de seguridad jurídica. Necesitamos elevar nuestros estándares de producción. Necesitamos que afinquemos ese compromiso
porque el compromiso que hicimos para ser juezas y juezas del Perú importa también que seamos íntegros con nuestra vocación de servicio. Y esto significa trabajar, trabajar y trabajar. Por eso es que en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y conocedores de la exigencia ciudadana de que se resuelvan sus conflictos y que haya justicia pronta y cumplida, hemos tomado la decisión de que el trabajo que a partir del 1 de noviembre se realice será un trabajo diario mixto, en 2 turnos, presencial, para todos aquellos que no son vulnerables. En horario, un grupo en el horario de la mañana y otro grupo en el horario de la tarde, para así permitir que haya el aforo necesario y tomar las medidas de bioseguridad necesarias. La mayoría de los jueces y jueces, si no todos, contamos con vacuna. Solo requerimos tomar prudente cuidado. La mayoría de jueces y juezas del Perú cuentan con despachos judiciales y están aislados, a diferencia del personal. Por eso es que urge y se hace necesario que el trabajo sea diario y presencial, en 2 horarios. Y ahí quiero escuchar solamente de parte de los jueces y juezas del Perú un gracias a esa decisión y no un cuestionamiento a nuestra decisión, porque eso es verdadera vocación de servicio, porque eso es compromiso institucional y porque eso es ser íntegros con la carrera que hemos abrazado. Y justamente vamos a hablar en esta conferencia sobre integridad, ética y corrupción. Sirva este espacio académico entonces, señoras y señores, para reflexionar sobre nuestra labor cotidiana y cómo ésta se condice con los valores, principios, la ética y la integridad que debe tener quien tiene el honor de detentar la investidura judicial. Damos así por aperturada este ciclo importante de conferencias. Muchísimas gracias a todas y todos. El día de hoy, con el gusto de poder conversar con ustedes sobre este tema tan importante, no puedo dejar de reconocer, o mejor dicho, de que todos reconozcamos que la corrupción es un problema que trae solamente atraso a nuestro país. Hablar sobre la cantidad de estudios y investigaciones y publicaciones sobre qué es lo que produce la corrupción en el país y en el mundo en general, creo que ya es redundar en un tema. La corrupción genera falta de inversión, eleva los costos de la inversión, eleva la desconfianza entre la ciudadanía y las entidades públicas, y es un tema que se viene intentando abordar desde siempre. Es un lastre que debemos empezar a atacar con mucho, pero aquí yo sí creo que debemos tener mucho compromiso. Lo que señalaba la doctora Barrios es muy cierto. Necesitamos funcionarios públicos con compromiso y con vocación de servicio. Los que hemos pasado por el sector privado sabemos que el sector privado tiene muchísimas oportunidades y hay muchas posibilidades de crecer, de verdad, de desarrollarse en todos los ámbitos. El sector privado es amplio, amplísimo, sobre todo para los que ejercemos el derecho. Pero ir y venir, dejar ese lado y venir al sector público es una decisión personal de compromiso con el país. Aquel que quiera ejercer la función pública tiene que saber que viene a servir y no servirse. Tiene que saber que sus tiempos y sus horas no le pertenecen al país, a la sociedad. Nosotros no tenemos vacaciones, o los que las tenemos a medias, porque la mitad del día estamos pensando en dónde ir a pasear y la mitad del otro día estamos pensando
cómo está el trabajo que he dejado, porque el sector público nunca deja de funcionar. Los actos que realizamos en nuestras oficinas, desde nuestras direcciones o desde el cargo que tengamos como servidores o funcionarios, siempre tienen un objetivo: la ciudadanía. En esa línea, desde que yo decidí ingresar a la gestión pública, he visto cómo los gobiernos, sin tintes políticos, sin ideologías, todos intentan combatir este gran flagelo. Se han buscado establecer una serie de medidas, series súper importantes. Aquí yo podría hablarles sobre, por ejemplo, sobre el registro de funcionarios públicos sancionados de servir. A través de un decreto legislativo se implementó este registro una nueva opción, que era registrar a todos aquellos funcionarios o servidores que tuvieran una sentencia condenatoria, sin importar el tiempo. Esto se estableció como una cualidad del funcionario. Yo quiero ser funcionario público, no debo tener ningún acto doloso sentenciado. No importa si fue hace 10 años, no importa si fue hace 20 años, es una condición para poder ejercer la función pública. No tiene nada que ver, por ejemplo, esta medida con la rehabilitación penal. Fue cuestionada, sí. ¿Es constitucional? Por supuesto que es constitucional. ¿Se utiliza? Ahí la pregunta. ¿Quién debe verificarla? Y así podemos seguir viendo una serie de medidas. La inhabilitación perpetua, y de ese modo hemos venido atacando y atacando, pero también parchando, porque esa es la verdad. En esa línea del trabajo que se ha venido buscando en todos los gobiernos a fin de atacar esta problemática, nace el compliance, la responsabilidad de las personas jurídicas. Llega al país en el año 2016, en realidad se venía discutiendo desde el año 2013 en el Ejecutivo y en el Congreso. En el año 2016 se logra iniciar esta aventura muy bonita para los que estamos metidos en el tema académico sobre este punto. Y recién para el año 2018 logramos que se logre poner en vigencia la norma, y recién para el año 2019 contábamos con un reglamento de esta ley 3424. Pero hay algo que ha pasado con esta norma. No está siendo entendida. Si uno voltea al sistema de justicia y pregunta cuántas empresas a nivel nacional están siendo investigadas por corrupción, por lavado en el país bajo la ley 3424, o cuántas tienen un proceso judicial bajo la ley 3424, ninguna. 2 años después de su vigencia, 2 años y un poco más de la vigencia de la norma, porque entró en vigencia el 1 de enero del 2018, no existe ninguna investigación abierta por esta ley para estas empresas. Y yo les hago una pregunta: ¿cuántos casos de corrupción hemos visto en la compra para la pandemia de empresas? Muchísimas. Y la pregunta cae madura: ¿por qué no están investigadas por la 3424? No hay una respuesta. O si la hay, no estamos entendiendo lo que es la responsabilidad de las personas jurídicas. Hay otro punto a verificar en esto. Del otro lado tenemos que la 3424, como una norma que busca básicamente establecer responsabilidad administrativa, la discusión dogmática sobre si es administrativa o penal, creo que no es larga, y mi posición que es responsabilidad penal, pero no viene al punto el día de hoy. Pero lo que busca es establecer sanciones para las empresas que están involucradas en actos de corrupción, y para hacer un incentivo de la fiscalización o supervisión de estos actos de corrupción, lo que se estableció fue lo que se llama la defensa corporativa o los modelos de prevención. Hay un eximente dentro de la ley 3424 que establece
que aquellas personas jurídicas de derecho privado o público, de economía mixta, que pudieran tener un modelo de cumplimiento debidamente implementado y en funcionamiento antes de la comisión de un ilícito, puede eximirse de la responsabilidad de la Ley 3424. Entonces, el efecto perverso. ¿Qué empezó a pasar? Las empresas privadas empezaron a establecer modelos de cumplimiento sin verificar la real razón de lo que debe orientar esta medida: el buen gobierno corporativo. Es decir, que yo como empresa adopte una política de respeto de normas, no que adopte un modelo de cumplimiento para evitar la responsabilidad de que me pudieran dar por esta norma, por la Ley 3424. Y así nace también una situación que ha distorsionado esta política, los ISOs. Quienes me conocen o me han escuchado, yo he participado directamente en todas estas normas, yo soy un crítico de los ISOs anticorrupción, de todos los ISOs en general, pero no porque no debamos usarlos, sino porque no es la herramienta que deberíamos usar como la única herramienta. Los ISOs son estándares internacionales, son modelos, son programas que son muy buenos, pero son solamente útiles para ordenar la casa, pero no nos garantiza de ninguna manera una debida adecuación a un gobierno o una política de lucha anticorrupción, de integridad, de cumplimiento normativo y de prevención. Porque los ISOs solamente verifican el día, nada más. Entonces, en ese punto encontramos que hay una serie de situaciones, una serie de normas que se han venido dando. En el país tenemos normas como la Ley 3424, como les mencionaba, tenemos su reglamento, tenemos los lineamientos de la SMB, tenemos el reglamento, perdón, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que son en cierto modo lo que nos está guiando sobre lo que es la integridad en el país y la lucha anticorrupción. Y yo creo que esto ha sido un avance fundamental para el país. Estas políticas, estas leyes van en un mismo sentido: buscar una mejora en cómo las entidades públicas se comportan al interior y hacia afuera. Pero nos hemos olvidado de algo. Los sistemas de cumplimiento son uno solo. La gobernanza o el gobierno corporativo que se utiliza a nivel privado es lo mismo que una política de integridad del sector público. Hemos manejado dos cuestiones como paralelas por una división netamente de la pared medianera, es decir, aquí lo público, aquí lo privado, y hemos seguido caminos distintos y ninguno de los dos está caminando de manera adecuada. Estos son los principios de los modelos de cumplimiento corporativo: accesibilidad, adaptabilidad, compromiso y liderazgo. Los lentes me fallan, disculpen. Continuidad en el trabajo, documentación, eficiencia, independencia, proporcionalidad, publicidad, compromiso y razonabilidad. Todos estos principios, si uno lo verifica, por ejemplo, hay un decreto supremo, el 042-2017 PCM, que establece lineamientos de integridad y lucha anticorrupción, que es anterior a la política anticorrupción. Si uno verifica, por ejemplo, cuáles son los lineamientos de este documento del Estado, son básicamente parecidos a nuestros principios de integridad en el sector público. Cuando uno verifica los
modelos de cumplimiento que hemos establecido en el Estado, la ley 3424 establece estos modelos, ¿no? Tiene modelos, digamos, básicos, que son una persona encargada del modelo de cumplimiento, la identificación o medidas preventivas de identificación de la gestión de riesgos, procesos específicos para la prevención de los delitos, los sistemas de denuncia, los mecanismos de supervisión. Estos modelos, digamos, han venido siendo modificados, estos elementos, y encontramos que a la fecha tenemos, este es nuestro modelo privado, por decirlo de algún modo, de lucha o de búsqueda de combatir la corrupción y en búsqueda de un buen gobierno corporativo. Una de las cosas que se logró o que se discutió muchísimo cuando elaborábamos esta norma era la ley 3424 y su reglamento, sobre todo el reglamento, que es el que establece cuáles son los lineamientos o cuáles son los elementos mínimos o los elementos que debería tener un modelo de cumplimiento, debe estar orientado solamente a los delitos que tiene la ley 3424, colusión, cohecho activo, cohecho pasivo, lavado de activos, tráfico de influencias, financiamiento del terrorismo. ¿Debe estar orientado solo a eso? ¿O es que los modelos de prevención deben tener un campo mucho más grande? Desde la posición del Ministerio de Justicia siempre fue, los modelos de cumplimiento deben orientarse hacia la prevención de los delitos de corrupción y lavado y financiamiento del terrorismo, pero los modelos de cumplimiento pueden ir más allá sin ningún problema. No debemos restringir los modelos de cumplimiento. Porque a través de un modelo de cumplimiento yo puedo prevenir, por ejemplo, a nivel privado, problemas ambientales. Puedo prevenir situaciones de seguridad y salud en el trabajo. Puedo prevenir situaciones de infracciones administrativas. Puedo prevenir situaciones de contratación de personal, recursos humanos, absolutamente todo lo que yo quiera prevenir. Porque el modelo de cumplimiento, si dejamos de llamarlo modelo anticorrupción, sistema anticorrupción, el modelo de cumplimiento y prevención lo que busca es que la entidad pública o privada se adapte a un sistema de respeto, adecuación y ejecución de normas. No es otra cosa que eso. Vemos ahora en el sistema privado, por ejemplo, saben que soy crítico a los ISO, pero no obstante, antes todos hablábamos del ISO 37001, el ISO antisoborno. Ahora todos hablamos del ISO 37000, que es el ISO de compliance, puro. Entonces dicen, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues bueno, el 37000, no es otra cosa que el gran sistema de cumplimiento, el gran sistema de gestión de riesgos, el gran sistema de cómo las empresas deben tener una estructura que les permita gestionar sus riesgos, establecer medidas para mitigarlos y poderlos controlar o desaparecer. Desaparecer un riesgo de ese tipo es muy difícil, pero sin embargo sí podemos mitigarlo. Entonces, en esa medida debemos tener una visión más amplia de esta situación. Nuestro modelo de cumplimiento privado tiene como principal elemento un mapa de riesgos. ¿Qué es el mapa de riesgos? El mapa de riesgos no es otra cosa que la identificación, evaluación del riesgo. Yo identifico qué es lo que debo hacer, lo primero que debo hacer en una entidad, público o privado, y esto se hace en el privado. Identifico mis procesos. ¿Qué procesos tengo al interior? Mi proceso de compra de material, mi proceso de contratación, mi proceso en el Poder Judicial, por ejemplo, podría ser desde mi proceso de compras para el trabajo de la judicatura hasta mi proceso interno dentro de los mismos juzgados. Tengo que identificar absolutamente todos mis procesos.
Esto es un trabajo metodológico, es un trabajo que no lo debería hacer un abogado, y los penalistas, para variar, nos hemos acaparado esta situación y ahora los penalistas hacemos gestión de riesgo. Esto lo debería hacer un ingeniero industrial, un contador, un auditor, un economista, personas que han crecido profesionalmente, me refiero, viendo procesos, viendo procedimientos de este tipo. Cuando yo identifico esta cantidad de procesos que tengo al interior, que pueden ser muchísimos, yo empiezo a generar mis tablas de riesgo. ¿Cuáles son? Tengo un nivel alto, medio, bajo. Dependiendo de eso voy a establecer algunas medidas de mitigación, de prevención, controles, para poder ir sosteniendo un programa que sea sostenible en el tiempo. Una vez que yo tengo este mapa de riesgos, es decir, ya identifiqué mis procesos y sobre esos procesos cuáles son los riesgos relevantes que yo tendría que atacar, puedo recién en ese momento recién establecer un sistema o un modelo o un plan de cumplimiento normativo y de prevención. Y aquí sí quisiera que me tomen atención, la importancia de que este sea el primer paso, porque luego vamos a pasar a revisar nuestro modelo de integridad. Entonces, una vez que tengo esto, ya puedo desarrollar el otro gran paso, la política. La política no es otra cosa que el compromiso de la alta dirección de combatir, rechazar, perseguir, como quiera llamarse, los actos que yo desee hacer. Por ejemplo, los actos de corrupción. Por ejemplo, si soy una empresa minera, los actos contrarios al ambiente. Si soy una empresa dedicada al comercio aduanera, los actos contrarios al contrabando. Mi política es lo que me va a desarrollar, es mi gran sombrero, ¿no? Como construimos las políticas públicas en el Estado, es el gran sombrero. Y esa política se debe ver reflejada en un documento. El documento puede ser un documento, un código de ética, puede ser un lineamientos básicos, puede ser un acta de compromiso. En realidad no existe una, vamos a decir, no hay nada rígido para decir dónde debería estar el compromiso. Lo único que debe establecerse es que exista una política y sobre esa política un compromiso de la alta dirección. ¿Quién es la alta dirección? El sector privado, pues no es otra cosa que las gerencias y los jefes de las áreas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Y esto es incluso antes del modelo de prevención. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo tengo un modelo debidamente implementado, con presupuesto, con personal, en todas las áreas de demás, si no tengo el compromiso de la dirección, nunca va a funcionar. El encargado de cumplimiento no es solamente la persona que supervisa, sino es la persona que se encarga de supervisar y asegurarse que el modelo esté funcionando. No quiere decir que sea dueño del proceso, pero si hay un proceso que debo implementar para mitigar un riesgo en el área de logística, yo no puedo decir el jefe de logística no lo hizo. Si yo soy el encargado de cumplimiento, yo tengo que asegurarme que el jefe de logística esté cumpliendo. O debo asegurarme que tenga los recursos necesarios para implementar los medios o los controles necesarios que se haya determinado en el modelo de cumplimiento para poder gestionar ese riesgo. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es solamente semanales, mensuales, hacer capacitaciones, que es parte del trabajo, o gestionar las denuncias, que también puede ser parte del trabajo, cuando en algunos casos se ve así, sino que el encargado de cumplimiento tiene como principal función el seguimiento y que la ejecución del modelo se dé de manera efectiva. Por eso dicen la doctrina, y bueno, en general, más que la doctrina, porque creo que la doctrina tiene varios puntos de vista, los manuales de implementación de modelos de cumplimiento de organismos internacionales
o sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es, creo yo, el mejor referente para este tema, que señala que deben ser independientes, estar en el más alto rango de la estructura empresarial o institucional y tener autonomía funcional y económica, porque de esa manera es la única que él va a poder supervisar incluso al más alto gerente o jefe de la entidad o empresa. No hay otra manera, porque si tú tienes a un encargado de cumplimiento bajo la estructura jerárquica segundo, tercero, y que él no puede manejar recursos y tiene que pedir permiso y demás, por ejemplo, un jefe de cumplimiento dependiente de asesoría legal en una empresa, no va a funcionar. Y eso lo dice la práctica. Los casos más recientes en Argentina, en Chile, España, por hablar un poco de nuestra realidad más hispana, pero sin ir lejos, Alemania, Estados Unidos, ¿no? Cuando tú no tienes este nivel jerárquico y esta independencia, el modelo puede estar ahí con todos los recursos, pero no va a funcionar. Otro elemento importantísimo es los canales de denuncia. Hay incluso sistemas de canales de denuncias estandarizados, con ISOs y demás. El canal de denuncia es demasiado importante porque esa es la manera en la que podemos tener acceso a información de posibles actos ilícitos o posibles actos antiéticos. Es nuestro camino a poder hacer un control de las actividades. Es importante por eso que quien gestiona los canales de denuncia también tengan independencia. Es como en el Poder Judicial. Yo debería tener a alguien que investigue y alguien que decida, ¿no es cierto? Porque eso genera independencia en los actos. Pues eso debería tener un sistema de gestión de denuncias al interno, porque de esa manera estamos garantizando también una investigación adecuada. Debo tener canales de denuncia accesibles a todos. Ahora, ¿esto quiere decir que yo debo tener un gran sistema súper elaborado, con mucho dinero? No, porque hay un tema muy importante en el sistema de cumplimiento, la adaptabilidad. Yo debo adaptar mi modelo de cumplimiento a mi estructura y mi realidad, mi tamaño, mi lugar. Yo puedo tener un sistema de denuncias, por ejemplo, en una transnacional con una oficina encargada de investigar, sea solamente un correo electrónico porque soy una MIPE o una pequeña, una microempresa, por supuesto, porque es lo que yo necesito y es lo que necesito para mi riesgo y es lo que necesito para mi actividad y el lugar donde me desarrollo. Entonces, por eso es tan importante diagnosticar el mapa de riesgo al inicio, porque de esa manera yo voy a poder establecer qué es lo que necesito para cada uno de esos riesgos, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, una empresa dedicada a la construcción de carreteras, yo voy a tener un alto grado de posible acto de corrupción, público o privado también, recordemos que también tenemos ese delito, en mi área de logística, porque en la compra y venta de los productos para poder desarrollar el trabajo es donde se puede generar mayores actos de corrupción. Entonces ahí tengo que generar incluso mi sistema de denuncia tiene que estar adaptado a esa área especial, porque es probablemente donde voy a tener que tener mayor incidencia. Entonces se dan cuenta cómo esta identificación de riesgos es fundamental para poder trabajar en cada uno de mis elementos. Luego tenemos la difusión periódica, las capacitaciones. Es necesario que cada uno de los trabajadores, así como, miren, cómo vivimos con el cumplimiento normativo y no nos hemos dado cuenta. Todas las empresas, incluso el Estado, siempre dicta, por ejemplo, capacitaciones en seguridad y salud del trabajo. No hay trabajador de mina, por ejemplo, que antes de poder iniciar sus actividades no reciba una capacitación. En esa misma manera, eso es cumplimiento normativo, eso es compliance. Pero no lo llamamos así, no estamos acostumbrados. Eso mismo es esto, capacitación, difusión. Es necesario que todos los trabajadores y todas las personas involucradas
conozcan mi modelo de cumplimiento, es decir, cuáles son las reglas que yo tengo, los controles que yo tengo para que pueda darse un adecuado gobierno corporativo. Las políticas para áreas específicas, y por eso me salto el 4 por una razón que después les explico. Las políticas para áreas específicas de riesgo. Esto no es otra cosa que la identificación de áreas de mayor riesgo y que están vinculadas más al trabajo de la empresa privada con el sector público. Aquí, por ejemplo, se establecen políticas sobre financiamiento de partidos políticos, sobre regalos, donativos, ¿no? Aquí es donde las empresas identifican, por ejemplo, hay un ejemplo que yo siempre pongo, una empresa minera que al día siguiente que salió la norma de corrupción privada, que aun cuando la norma no establece responsabilidad jurídica de la persona jurídica, al día siguiente implementó un sistema, un convenio que era ningún trabajador al interior de la empresa puede recibir un regalo, salvo que se solicite una autorización por parte del mismo contratista, porque puede ser, no sé, pues pueden ser botas para trabajo que quieren dar hacia la empresa, pero todo eso necesita una política. Eso es gestión. Yo tengo que ir distintas de repente a mis procesos que son externas o que están por fuera de mi actividad principal, pero que pueden generarme un riesgo importante, como pasa, por ejemplo, ahora con las empresas privadas si quieren hacer financiamiento de partidos políticos. Entonces tengo que implementar una política, un control específico para mitigar o evitar un riesgo de financiamiento indebido o ilícito de partidos políticos, ¿no? Entonces, luego tenemos el registro de actividades y de control interno. Esto no es otra cosa que el registro absoluto, que vendría a ser la transparencia en la administración pública, la integración del modelo de prevención en todos los procesos. Esto es lo que les mencionaba al inicio. Cuando uno identifica sus procesos, luego establece el modelo de prevención, este tiene que estar en todos los procesos de la empresa o de la estructura jerárquica. Después tenemos el órgano auditor. Este es un tema muy importante, porque sin auditoría interna, o incluso externa si quisiéramos, no funcionan tampoco los sistemas de cumplimiento, porque la auditoría te permite hacer un seguimiento sobre tu manejo económico, sobre cómo estás haciendo un manejo de la empresa, del patrimonio, de los recursos que se te dan. Tener auditorías externas es lo recomendable, pero si no las tienes, necesitas auditores también que tengan una independencia en el desarrollo de su trabajo. Esto es parte del seguimiento constante de las actividades de la empresa. Este es un elemento que, sin él, el modelo se siente cojo. La mejora continua. La evaluación y monitoreo. La evaluación y monitoreo es el trabajo que realiza el oficial de cumplimiento, el encargado de cumplimiento o el encargado de prevención o del modelo. Él tiene que hacer una evaluación y monitoreo constante. ¿Por qué? Porque pasa otro elemento, la mejora continua. No hay modelo de prevención o de cumplimiento normativo que sea estático. Es decir, si yo inicié mis actividades empresariales en el año 2010 y implementé un modelo de cumplimiento y en ese momento, por ejemplo, yo estaba solamente desarrollando actividades en la ciudad de Arequipa y luego en el 2022 yo ya crecí tanto que estoy en 5 ciudades del Perú y he crecido de 50 trabajadores a 500, pero sigo teniendo el mismo modelo de cumplimiento, por más ISO que tenga mi modelo de cumplimiento, no sirve. Porque yo tengo que hacer una mejora continua de mi modelo de cumplimiento. Y ese modelo de cumplimiento incluso tiene que estar adaptado a la región en la que estoy desarrollando. Porque no es lo mismo los riesgos de una región Arequipa que una región Ucayali, por ejemplo. Y riesgos hablo en todos los sentidos, reputacionales, comerciales, económicos,
legales a través de la responsabilidad de las personas físicas o de la persona jurídica. Entonces, esto es muy dinámico. Un modelo de cumplimiento que sea estático es lo que se llama modelos de papel, ¿no? Yo tengo un modelo perfecto en el papel, pero al interior no funciona. Y no funciona por muchos factores. No hay compromiso, no hay seguimiento, no hay evaluación, no hay una renovación, ¿no? Entonces no hay difusión, no hay capacitación, porque además el modelo es hacia afuera. Una empresa que tiene un modelo de cumplimiento adecuado, ejecutado, con recursos y demás, también podría estar fallando si es que su modelo no es transmitido hacia el tercero, hacia su cliente. Por eso, y aquí hay un punto muy importante que debo reconocer, no está en nuestro reglamento de la 3424, pero sí está en cualquier manual o documento que ustedes quieran revisar, y que se utiliza muchísimo en el mundo empresarial, la debida diligencia. Cualquier acto que yo quiera hacer con un tercero debe estar bajo la debida diligencia, que no es otra cosa que hacer todos los actos necesarios para poder verificar si el negocio, el acto o cualquier actividad que yo quiera hacer con un tercero se está dando de manera adecuada o dentro de los cánones de la normativa vigente. Yo tengo que verificar que ese acto, por ejemplo, una compra, una fusión, una decisión, se da sin riesgo para mí empresarial, comercial, pero además legal, ¿no? Entonces, la debida diligencia es un elemento fundamental y transversal para todo acto en la actividad comercial. Pasamos. Esta es la política de integridad y la lucha contra la corrupción 2018-2021 que está siendo actualizada y que espero que un poco de lo que voy a hablar aquí pueda ser transmitido. Pasamos. La política anticorrupción, de integridad y anticorrupción, es, como les señalaba, un gran avance en la lucha del país contra este flagelo. Y en su punto 4 establece, dentro del plan nacional, establece el modelo de integridad. Si ustedes verifican el modelo de integridad, parece que es idéntico al público, en muchos aspectos. Compromiso de la alta dirección, gestión de riesgos, políticas de integridad, transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas, control interno, externo, auditoría, comunicación, capacitación, canal de denuncia, supervisión, monitoreo del modelo de integridad, encargado del modelo de integridad. Y algunos me preguntarán, y entonces, ¿por qué al inicio de la presentación decía hacia un modelo único de cumplimiento y prevención? Porque yo creo que el compliance público, que no es otra cosa que el modelo de integridad que tenemos actualmente, ha equivocado algo en su funcionamiento y en su implementación. No ha puesto un orden en cómo debe ser ejecutado. Yo hago una pregunta a todas las entidades a las que voy. ¿Tienen un mapa de riesgo? Pero sí pueden tener una política. Muchos me van a decir, tenemos una política anticorrupción, de lucha contra la corrupción, integridad y demás. ¿Pero tienen un mapa de riesgo? ¿Han identificado sus procesos? ¿Saben cuáles son los riesgos que tienen en cada uno de sus procesos? Administrativos, económicos, judiciales, etcétera, etcétera. No. Las entidades públicas no hemos seguido el camino que deberíamos seguir para tener modelos de cumplimiento. Lo que hemos hecho es tomar cada uno de estos elementos y irlos adecuando de acuerdo a cómo vamos teniendo. Por ejemplo, por ahí me pueden decir, tengo un código de ética y esa es mi política. Y ahí incluso puedo decir, y además tengo un compromiso de la alta dirección, que podría ser un ministro en mi caso, los viceministros y el secretario general firmando el acta de compromiso de lucha anticorrupción e integridad. Y por ahí me dicen, y tengo un canal de denuncias, porque tenemos en el Estado canales de denuncias.
y además gestiono intereses porque tengo mis políticas de integridad, tengo 7 políticas de integridad, ¿no es cierto? Contratación de personal, gestión de riesgo, gestión de intereses, bienes y rentas, etcétera, etcétera. Tengo control interno porque tengo a la Contraloría General, tengo a los OSI dentro de mis entidades. Ya, pero esto es orgánico, es sistémico, estamos funcionando como un sistema, como un modelo, no estamos funcionando como un modelo. Sí tenemos elementos, por lo tanto creo que hemos avanzado y estamos adaptándonos, pero deberíamos ir ¿hacia dónde? Hacia un real modelo de cumplimiento. Por eso yo no hablaría de modelos de integridad y modelos de compliance, no hablaría de un modelo de prevención y cumplimiento. Un programa de prevención y cumplimiento es lo que necesitamos en específico, para el público y para el privado. Cada uno tiene características, pero es lo mismo que pasa, por ejemplo, en un modelo de cumplimiento privado si yo lo quiero pasar a una MIPE o una PYME. Tienen realidades distintas. Lo mismo pasa entre el público y el privado. Yo tengo una entidad del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, y dentro del Ministerio de Justicia yo quiero implementar un modelo de cumplimiento. Tendría que preguntarme, ok, mi alta dirección la tengo. ¿Quién sería mi encargado de prevención o mi encargado del modelo? Ya, perfecto. ¿Quién sería en este caso? Ahí yo no voy a contratar un encargado, ¿verdad? Entonces tendría que empezar a ver hacia adentro y cuál es mi realidad estatal. Yo tengo secretarías de integridad, pero ¿de quién dependen las secretarías de integridad? Tienen, como les he señalado en los modelos de cumplimiento privados, tienen esa independencia y esa jerarquía como tienen en el sistema privado. No la tienen. Claro, la norma de integridad dice, el plan dice, estas secretarías de integridad deben depender de la alta dirección, pero casi todas dependen ¿de quién? De la Secretaría General. ¿Acaso no deberían estar dependiendo de la presidencia o del ministro, del despacho ministerial? Sí. Ahora, ¿eso en qué perjudicaría? En nada. En nada. Porque esta persona es justamente el que yo necesito que está por fuera de todos, mirándonos, supervisándonos, pero además ayudándonos a que el modelo se cumpla. Esta persona es la que tiene que estar detrás de si falta recurso o no para, por ejemplo, desarrollar un proceso, ¿no? Entonces, ya partiendo por ahí, el modelo no es igual. Las políticas de integridad, lamentablemente, este es otro tema. Nuestro plan nacional y nuestra política, nuestro modelo de integridad está orientado solamente a eso, a las políticas de integridad, lucha anticorrupción y demás. Pero el Estado necesita hacer más que eso. El Estado debería cumplir absolutamente todo. Normas ambientales, normas de seguridad, normas de salud, normas laborales. Deberíamos tener gestión de riesgo en todo. Deberíamos ser los primeros en enseñarle al privado cómo se gestiona. ¿Y saben por qué deberíamos ser los primeros? Para poder recuperar la confianza de la población. Si queremos recuperar la confianza de la población, deberíamos ser nosotros los primeros en demostrar que tenemos una política de integridad, de cumplimiento, de respeto de las normas, de cualquier tipo. No debemos tener una pistola en la cabeza para poder decir, es que si no cumplo esto voy a irme a la cárcel por corrupción. O si no hago esto me pueden abrir un administrativo por tal situación, ¿no? Yo debo tener una cultura de cumplimiento por el solo hecho de ser servidor público. Y para eso necesito empezar a gestionar mi modelo de integridad de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos trabajar en el Estado? Un sistema de identificación, evaluación y mitigación de riesgos. Eso implica que el primer trabajo que debería desarrollarse cualquier entidad del Estado que decida implementar un modelo de cumplimiento es una identificación de sus procesos. Ese es un trabajo muy arduo, muy largo seguramente, pero tenemos que iniciarlo. ¿Qué ha hecho el Estado
y que yo lo veo y digo, bueno, está bien, estamos avanzando, pero creo que no estamos equivocando la medida. Se están implementando ISOs anticorrupción en las oficinas. Por ejemplo, yo preguntaba hoy día en el Ministerio de Justicia y decía, yo presido la Comisión de Gracias Presidenciales y la Comisión de Gracias Presidenciales tiene un sistema ISO anticorrupción porque hay muchísimos actos que hemos ido identificando. Pero se ha generado un sistema ISO ahí adentro y yo le pregunto, ¿quién es el encargado del ISO o del modelo de cumplimiento? Es la directora de la Dirección de Gracias. Digo, pero a ver, ella es la dueña del proceso. ¿Quién la supervisa a ella? Ella es la que debería estar supervisada por alguien más. Ella no puede ser la dueña del proceso, la que se evalúe y la que se encargue de la implementación, porque ella es la que debería estar encargada de la implementación. Ella podría tener errores. ¿Quién gestiona si necesita recursos, si necesita algún acto para poder mejorar ese modelo? Tiene que ser de fuera y tiene que estar a la altura suficiente de poder generar los recursos. Entonces ya tengo un modelo que no está bien, pero está con ISO y va a certificarse. ¿Y quién certifica? ¿Certifican privados que conocen del público? No. Entonces estamos equivocando el camino. El ISO no es el camino. El ISO nos ayuda, pero tenemos que buscar un sistema integral de cumplimiento. Tenemos que identificar el proceso del cumplimiento. Tenemos que saber que tengo que identificar mis riesgos, establecer una política, establecer el compromiso de la alta dirección, gestionar mis canales de denuncias, identificar cuáles son mis procesos y poner los canales necesarios. Por ejemplo, ¿tenemos un gran déficit de profesionales? Sí, pero tenemos también, así como tenemos profesionales muy buenos, tenemos también un gran problema de los perfiles de los profesionales. Hemos visto en todos los gobiernos. Entonces, ¿qué deberíamos tener ahí? Es identificar ese proceso y establecer mecanismos de control de ese proceso. ¿Para qué? Para que tengamos filtros mejores para los profesionales. ¿O es que acaso no nos hemos dado cuenta que solamente poniendo cursos ya generamos el suficiente mecanismo para controlar si el profesional es bueno o no? ¿Acaso no nos hemos olvidado de la argumentación, de cómo se debe hacer metodológicamente, es decir, evaluar otros criterios? Deberíamos evaluar otros criterios. ¿Para qué? Para mejorar el servicio, para mejorar cómo debemos gestionar nuestras entidades públicas. Y eso es modelos de cumplimiento. Eso es gestión integral de riesgos. Cuando entendamos que el proceso de cumplimiento o el modelo de cumplimiento no se trata de ISOs y además no debería estar diferenciado entre el público y el privado, sino que por el contrario nace de un solo modelo, de una sola gran matriz, y luego de eso la adaptemos a nuestras realidades con nuestras propias características, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir funcionando. Empecemos de a pocos, empecemos generando un mapa de riesgo, empecemos generando controles y mecanismos, ¿no? Los controles contables, por ejemplo, si tengo que generar dinero con mucha responsabilidad, pues bueno, genero la firma no solamente del secretario general, sino además del ministro, por ejemplo. Eso es un tema de control doble hacia actos que son mayores. Eso, claro, parece loco, ¿no? Pero en verdad eso es parte de mejorar nuestros sistemas de control. Entonces hay que repensar. Yo he aprendido algo en todos estos años y es que, a ver, he leído mucho, como todos los que estamos acá, y la doctrina es apasionante y nos gusta discutir, pero a veces olvidamos algo cuando leemos tanto: la realidad. La realidad nos golpea en la cara. El libro es perfecto, pero la realidad es otra. Cuando entendamos que necesitamos adaptarnos a la realidad y que es la doctrina y que es la norma la que debe estar, digamos, considerando la realidad, vamos a mejorar nuestras políticas, nuestros lineamientos, nuestras normas, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, yo lo que he querido venir a plantearles es que nos preguntemos, ¿debemos mejorar nuestros sistemas de cumplimiento? ¿Debemos mejorar nuestros sistemas de integridad? Yo creo que sí, pero desde una perspectiva más amplia. No separar el público del privado, sino generar un solo modelo que nos permita adaptarnos a cada uno de nosotros
y poder buscar una mejora en nuestras entidades. Y así creo que vamos a lograr un acercamiento, una recuperación de la confianza entre el público, o mejor dicho, la sociedad y nuestras entidades. Les agradezco mucho por su tiempo, espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias. En términos iniciales es importante señalar que la Constitución garantiza la seguridad jurídica y la predictibilidad. Para la Defensoría del Pueblo, la predictibilidad es un elemento importante que consideramos puede contribuir de manera decidida en establecer mejores sistemas menos proclives a la corrupción. La seguridad jurídica no se encuentra expresamente prevista en la Constitución, pero constituye un pilar fundamental del Estado constitucional. Esto lo ha señalado el Tribunal Constitucional cuando ha dicho que el principio de seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado constitucional de derecho. De este modo, citando al Tribunal, la predictibilidad de las conductas, en especial de los poderes públicos, frente a los supuestos previamente determinados por el derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. Existe una relación estrecha entre predictibilidad e interdicción de la arbitrariedad. El Tribunal señala que la predictibilidad de las decisiones de los órganos estatales resulta una consecuencia directa del cumplimiento de las normas vigentes. Por lo tanto, debe reforzarse su vigencia y debe garantizarse en la mayor medida su eficacia. Además, citando nuevamente al Tribunal, se convierte la seguridad jurídica en un requisito indispensable para el desarrollo de los pueblos, en tanto permite crear la certidumbre institucional que dota a los individuos de la iniciativa suficiente para, a partir de la titularidad del derecho de propiedad, por ejemplo, dar lugar a la generación de riqueza. En consecuencia, la predictibilidad de las decisiones estatales impuesta por la Constitución desde el desarrollo del Tribunal Constitucional fortalece a la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, promueve las actividades económicas en el país y a partir de ello contribuye de modo sustancial en el desarrollo social. Por todo ello, la necesidad de promover la seguridad jurídica se extiende a diversos ámbitos en la entidad estatal, como la producción normativa, pero adquiere un rol central en el sistema de impartición de justicia. En este espacio se invoca una seguridad jurisdiccional. ¿Es la independencia jurisdiccional un elemento que podría justificar los cambios de criterio? Este es un elemento también muy importante que ha sido trabajado por la doctrina y por la jurisprudencia en materia disciplinaria, donde se pone la línea de frontera entre la jurisdicción, el criterio jurisdiccional propio, de la labor de cada juez y jueza, de aquellas situaciones que más bien estarían entrañando alguna situación indebida o irregular bajo los supuestos ya conocidos de motivación indeficiente, aparente, etc. Desde una mirada aislada, la predictibilidad podría encontrar un obstáculo con la independencia judicial. Hay determinada línea doctrinaria que señala que hay una tensión que se resuelve en contra. Como ha señalado el Tribunal también, la independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado dentro de los marcos que fijan la Constitución y la ley. En otras palabras, dice el Tribunal, se trata de una condición de albedrío funcional. En otras palabras, el juez tiene autonomía para desarrollar sus argumentos, adoptar sus decisiones, pero siempre que ello se encuentre dentro de parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, tanto legales, constitucionales, convencionales, etc. En esa línea, citando nuevamente al Tribunal, la independencia debe percibirse como una ausencia de procedencia jerárquica al interior de la organización judicial. De este modo, dicho principio prohíbe que los órganos jurisdiccionales superiores obliguen a los órganos de instancias inferiores a decidir en un determinado sentido, de una determinada manera,
si es que no existe un medio impugnatorio que dé mérito a tal pronunciamiento. En atención al principio de independencia, un juez podría argumentar que tiene libertad, entre comillas, de cambiar de criterio jurisdiccional sin mayor justificación. Además, como consecuencia de ello, podría aducirse en general criterios jurisdiccionales que podrían no ser objeto de control disciplinario. Si bien la independencia judicial constituye una garantía, ¿no?, para el adecuado desarrollo de la función jurisdiccional, esta labor no puede ser desarrollada de forma contraria al resto de principios y derechos que se consagran en la Constitución y que exigen, como sabemos, una mirada sistemática desde el principio de unidad y desde el principio de concordancia práctica. Es importante, dentro del escenario de la predictibilidad, enfatizar la importancia del derecho a la igualdad, del derecho al principio a la igualdad. Y en este caso, del principio de igualdad en la aplicación de la ley. La predictibilidad de las decisiones judiciales y la necesidad de fundamentar los cambios de criterio también guardan una estrecha relación con el principio de igualdad, en específico con la igualdad en la aplicación de la ley. En palabras del Tribunal Constitucional, la ley debe ser aplicada de modo igual para todos aquellos que estén en la misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de la diferencia entre las personas o circunstancias que se encuentren presentes en la ley. Además, un mismo órgano jurisdiccional, al aplicar una ley o una disposición normativa, no lo debe hacer de manera diferenciada o basándose en condiciones personales o sociales de los justiciables, que puedan considerarse arbitrarias, caprichosas o subjetivas, es decir, que carezcan de justificación que las legitime en términos del tribunal. Por eso, resulta contrario al principio de igualdad en la aplicación de la ley que un juez, frente a casos sustancialmente iguales, desarrolle criterios jurisdiccionales opuestos y a partir de ello arribe a decisiones distintas. En términos de lo que se conoce como la técnica del precedente, sabemos que el precedente es una garantía también del principio de igualdad. ¿Por qué? Porque sobre la base de este principio, un juez tiene libertad de establecer un criterio jurisdiccional para resolver un caso, pero a su vez, al momento de fijarlo, se obliga a utilizarlo en casos similares que puedan ser, que sean futuros. Si utiliza un criterio distinto para un caso similar, diferente del criterio que ya fijó, entonces hay una lesión a la igualdad. Por lo tanto, ¿no?, siguiendo aquí al profesor Guillermo Marinoni, el principio de igualdad está vinculado estrechamente con la jurisprudencia o con la técnica del precedente y en ese sentido también con la lógica de la predictibilidad y la seguridad jurídica. Más allá de la posibilidad de revocar decisiones que no se cumplan con este principio constitucional de igualdad, corresponderá a los órganos de control disciplinario encargarse de identificar y sancionar en las actuaciones de los jueces manifiestamente contrarias al principio de igualdad en la aplicación de la ley. Frente a eso, la propuesta, como sabemos, es el de establecer líneas fuertes, sólidas, de criterios jurisprudenciales que resulten vinculantes. Los precedentes, los plenos jurisdiccionales, tienen a consideración de la Defensoría del Pueblo y en general, lo sabemos por la doctrina y por la ciencia del derecho en general, tienen una importancia gravitante para los operadores del derecho, especialmente para las juezas, jueces, fiscales, abogados, litigantes, en la medida que se establecen pautas generales que guían su actuación a futuro. A su vez, estos tienen también una gran relevancia en cuanto a la interpretación que brinda la Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano supremo de interpretación del Poder Judicial, los cuales tienen el objetivo de establecer estándares que irradien todo el cuerpo judicial. Estos pronunciamientos de la Corte Suprema han sido concebidos dentro de un sistema de impartición de justicia que establezca reglas generales que deberían ser de obligatorio cumplimiento para todos los encargados de impartir justicia. En ese sentido, establecer reglas sirve para que en determinados casos en los que se encuentren en situaciones fácticas y jurídicas similares, los jueces resuelvan en un mismo sentido y de esa manera se otorgue seguridad jurídica a ciudadanos
y al resto de operadores jurídicos. Y es que la importancia de estas reglas se encuentra en la vinculatoriedad que pueden, en tanto que van a ser emitidas o han sido emitidas por los jueces de la más alta corte de la República. Estas reglas, que son interpretación de la normativa vigente a la luz de las disposiciones de nuestra Constitución, es importante siempre establecer la relación entre una interpretación normativa con la interpretación constitucional, requieren de los miembros de la Corte Suprema un rol protagonista en relación con la tutela de derechos fundamentales y con el cumplimiento de estándares constitucionales y convencionales. A partir de lo expresado, consideramos desde la Defensoría del Pueblo que los precedentes y los plenos jurisdiccionales tienen una importancia trascendental, ¿no? Que van a significar para los operadores del derecho las pautas generales que deben de guiar su desarrollo normativo, su trabajo interpretativo al momento de ejercer sus funciones dentro del sistema de justicia. Pero aquí es importante recordar brevemente que el establecimiento de estas pautas generales en términos de jurisprudencia obligatoria deben respetar también determinados parámetros constitucionales y estándares en materia de protección de derechos humanos. Por eso es importante también recordar el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, o nuevo código como a los autores les gusta llamar, ¿no? Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Además, es importante recordar el artículo 6º, que antes era el artículo 7º en el antiguo Código, que fija los precedentes. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia. Pero además, el nuevo Código señala, deben formular la regla jurídica en que consiste el precedente. Y este es un elemento también muy importante que hace alusión el denominado nuevo Código, que no lo tenía el Código anterior. Enfatizar que el precedente se debe entender como una regla, ¿no? Una regla que permitirá a los jueces y juezas resolver casos similares futuros en el mismo sentido ya establecido por ellos mismos. Como se advierte, tanto la disposición de la jurisprudencia como del precedente del Código Procesal Constitucional establecen el carácter vinculante de criterios interpretativos que desarrolla, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, por lo que los jueces deberán tomarlos en consideración al momento de resolver las controversias que tengan bajo su estudio. Sumado a ello, debemos recordar también la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que igualmente establece que las normas que establecen derechos se interpretan a la luz, ¿no?, de los tratados internacionales que el Perú ha suscrito, así como de las decisiones emitidas por sus tribunales competentes. Con ello, el constituyente ha establecido las bases para la vinculatoriedad de la jurisprudencia emitida por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales precisamente se encargan de desarrollar los alcances de los tratados internacionales sobre los derechos humanos o derechos fundamentales. A nivel legal, es importante también recordar lo que señala el Código. El contenido y los alcances de los derechos constitucionales protegidos deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás tratados que el Perú ha suscrito. Acá hay una obligatoriedad de una interpretación conforme, ¿no?, vinculada con los tratados internacionales. De este modo, queda establecida de forma expresa la vinculatoriedad de los criterios adoptados por tribunales internacionales encargados de interpretar los alcances de los instrumentos sobre derechos humanos. ¿Cuál es la importancia de la predictibilidad en la evaluación en los magistrados? Aquí lo que queremos es establecer una relación entre predictibilidad y evaluación. Como hemos sostenido, la función jurisdiccional debe guiarse por una cultura de la predictibilidad en sus decisiones. A dichos efectos,
es importante notar que en los últimos años el modelo de justicia en nuestro país se ha caracterizado por un rol protagónico de la jurisprudencia. Ello, sin duda alguna, favorece la predictibilidad de las decisiones judiciales, estrechamente vinculada con la promoción de la seguridad jurídica. Además, responde a una exigencia de coherencia o regularidad de criterio de los órganos jurisdiccionales y fomenta la igualdad en la impartición de justicia. Disminuye la emisión de decisiones contradictorias o discordantes frente a situaciones similares. Es importante anotar que la Junta Nacional de Justicia no solo controla la actividad jurisdiccional a través de los procedimientos disciplinarios, sino también mediante procedimientos de evaluación y ratificación de magistrados. En ese sentido, citando al Tribunal Constitucional, el ejercicio de la función pública requiere para su óptimo desempeño un mecanismo que permita al funcionario un mínimo control por parte de los entes instituidos con tal propósito. En el caso de la magistratura, este poder de control de la actividad funcional del magistrado era el CNM, hoy Junta Nacional de Justicia, que le ejerce en los procesos disciplinarios, pero también de manera regular en los procesos de ratificación, ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia en un expediente del año 2015. No obstante, la predictibilidad de las decisiones del sistema de justicia y la adecuada aplicación o inaplicación de criterios vinculantes no han tenido la relevancia suficiente al momento de regular el acceso a la carrera judicial o la evaluación y ratificación de los magistrados. Sin un trabajo de estandarización de la justicia, siempre habrá un juez que resuelva de una manera y otro que resuelva de otra manera. Por ello, debe darse paso hacia la predictibilidad a partir de la configuración de un modelo de evaluación de los magistrados donde la predictibilidad y el cumplimiento de la jurisprudencia vinculante tengan un papel preponderante. No se trata, desde luego, de eliminar por completo el criterio personal que puede establecer cualquier juez, lo cual sería contrario a la independencia judicial, en modo alguno, sino que estos criterios establecidos por instancias vinculantes, como son los precedentes o los plenos jurisdiccionales, deban ser tomados en cuenta, en consideración por las instancias jurisdiccionales. Siempre existirá la posibilidad de discrepar, desde luego, pero para ello también deberán exponerse de manera rigurosa los fundamentos legales, constitucionales o convencionales que sustenten este criterio disidente. Siendo así, no resulta contrario a la independencia judicial que para el ingreso o permanencia en la carrera judicial se evalúe no solo el conocimiento de la Constitución y de las leyes que integran nuestro ordenamiento, sino también la jurisprudencia vinculante emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional o los plenos casatorios de la Corte Suprema. En línea con lo anterior, dentro de las competencias que debe tener todo juez y jueza, son los del conocimiento cabal de la jurisprudencia vinculante y sus niveles de aplicación. Es cierto que se debe evaluar al magistrado en función del conocimiento de la normativa, su capacidad de argumentación, su motivación, pero también en función del conocimiento y respeto de la jurisprudencia vinculante. Citando al profesor Marinoni, ya referido en un libro que se titula Los precedentes obligatorios, que publicó en Lima Palestra, él destaca un conjunto de razones a favor y en contra del precedente. La principal razón a favor del precedente es la de promover la seguridad jurídica. Este es un elemento clave. La técnica del precedente, los precedentes, la jurisprudencia obligatoria y vinculante favorecen la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica tiene tres manifestaciones, de acuerdo al profesor Marinoni. Previsibilidad de la consecuencia o de la decisión, estabilidad, es decir, continuidad de la decisión y generación de confianza. En segundo lugar, otro elemento importante a favor del precedente es la igualdad. Hay una incidencia gravitante en el principio de igualdad. El derecho que tienen todos los litigantes, usuarios del sistema de justicia, de que sus casos sean resueltos de la manera como ya fueron resueltos casos anteriores.
Es una igualdad en el proceso, igualdad en acceso a procedimientos y técnicas procesales e igualdad delante de decisiones judiciales. En términos más detallados, el profesor Marinoni también ofrece algunas razones adicionales para promover la técnica del precedente. La coherencia del orden jurídico. No existe coherencia en un derecho que se expresa mediante decisiones que tratan casos iguales de modo distinto. El control del poder del juez como una garantía de imparcialidad. La posibilidad de la orientación jurídica, ya que el abogado deja de arriesgar. La definición de expectativas, se genera una menor incertidumbre. Se desestimula el litigio superfluo o litigio solamente con la finalidad de alargar lo inevitable. Se favorecen los acuerdos, incluso en partes cuya pretensión está en desacuerdo respecto de ese precedente. Se despersonalizan las demandas, hay una mayor facilidad de aceptación de la decisión. Hay una racionalización del doble grado o de la doble instancia, una contribución a la duración razonable del proceso, economía de gasto y una mayor eficiencia en términos generales del Poder Judicial. Es importante también declarar, en términos de una posición teórica coherente y seria, que también se pueden citar razones en contra del precedente, y Marinoni también las menciona. Puede ser un obstáculo, señala, al desarrollo del derecho y al surgimiento de decisiones adecuadas a nuevas realidades sociales. Puede generar situaciones indebidas de inmutabilidad o inmovilismo. Se puede vulnerar el principio de separación de poderes, se puede vulnerar el principio de independencia de los jueces, en el sentido de una independencia para establecer el significado ya fijado a la ley por el superior, o independencia para resolver desigual temas iguales. O una posible vulneración al juez natural al verse obligado a resolver de un modo ya establecido, y una posible vulneración de la garantía de acceso a la justicia, en tanto que hay un derecho a un juzgamiento desprovisto de vínculos con precedentes. Son razones que se ofrecen tanto a favor o en contra. El autor, el profesor Marinoni, señala que si bien puede haber una incidencia en la libertad o independencia jurisdiccional, las ventajas respecto de la técnica del precedente superan a los posibles riesgos que se podrían plantear. Y una técnica adecuada que permita apartarse fundamentadamente en casos establecidos garantiza plenamente la libertad judicial. Si no hubiera posibilidad de apartarse, allí sí habría mayor riesgo, pero en tanto que se podría fundamentar una decisión distinta por razones objetivas para el caso concreto, el profesor estima que se puede salvar estas objeciones planteadas. Más allá del control externo de los jueces que la Constitución encarga a la Junta Nacional de Justicia, existe un control interno por parte del Poder Judicial desarrollado por la Oficina de Control de la Magistratura y posteriormente lo será por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial cuando esté conformada. Y aquí es importante recordar las competencias que tiene esta instancia importante en ese camino. Pero acá también debemos recordar las recomendaciones de la OCDE. En 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un informe denominado Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú, en el cual se evalúan distintos indicadores, entre ellos la efectividad del sistema de justicia para combatir la corrupción. En dicho documento se indica que si bien el Perú ha vivido un proceso significativo de desarrollo socioeconómico y de mejora en el bienestar, para que estos avances sean sostenibles e incluyentes, resulta fundamental promover un sistema sólido de gobernanza que mitigue los riesgos de corrupción y proporcione un entorno estable para la inversión. Precisamente, dicho organismo internacional, tras su evaluación, concluyó que los niveles de gobernanza en el Perú, como sabemos, se ubican por debajo de la media en los países miembros de la OCDE. En dicha medida, esta institución recomendó a nuestro país adoptar medidas para fortalecer la promoción de la ética pública, el control interno y la gestión de riesgos,
así como el régimen disciplinario y la función del sistema de justicia penal para combatir la corrupción. En concreto, el informe señala: es necesario garantizar mecanismos de rendición de cuentas y cumplimiento que aporten respuestas adecuadas a todas las presuntas violaciones de los estándares de integridad pública por parte de los servidores públicos y de todas las personas implicadas en estas infracciones. Finalmente, ¿cuáles han sido las propuestas de la Defensoría del Pueblo para la reforma del sistema de justicia, vinculadas con el tema que nos ocupa? En julio de 2018, la Defensoría del Pueblo presentó un conjunto de propuestas de carácter legislativo que buscaban contribuir con la grave crisis del sistema de justicia de esa época. Entre ellas se encontraban específicamente dos vinculadas con la predictibilidad y que acá quiero resaltar muy brevemente. La Defensoría del Pueblo propuso, en primer lugar, el que todos los jueces presenten una hoja de vida que incluya la declaración de conflictos de intereses, formación académica, trayectoria profesional, así como la publicación de sus resoluciones. Con esto último en específico se buscaba garantizar la predictibilidad en la impartición de justicia y promover la seguridad jurídica en nuestro país. Como sabemos, esto ya ha sido recogido, inclusive ha sido recogido por la actual gestión de la Presidencia del Poder Judicial, así como existe también una normativa específica, como sabemos, a cargo ahora de la Contraloría General de la República respecto de las declaraciones juradas de gestión de conflicto de intereses. Por último, la Defensoría del Pueblo propuso también que el Poder Judicial ofrezca, en términos del informe de la OCDE citado, información anual sobre la predictibilidad de los casos, sobre cómo se imparte justicia y cómo se controla el ejercicio jurisdiccional en términos disciplinarios. En dicha ocasión se indicó que uno de los principales problemas del sistema de justicia es que no se encuentra con indicadores adecuados que puedan llevar a cabo una adecuada o una eficiente evaluación de su labor. Si bien existen indicadores, estos deberían transparentarse más y construirse sobre la base de criterios válidos, fundados en la realidad procesal concreta de cada impartidor de justicia, y no en criterios teóricos que no tienen necesariamente un sustento real. Sabemos de la importante, numerosa carga procesal que deben afrontar jueces y juezas, en tanto que deben manejar distintos despachos judiciales. Por lo tanto, la confección de indicadores adecuados vinculados con esa realidad es fundamental. La Defensoría del Pueblo saluda los esfuerzos que se vienen realizando actualmente en esta materia, así como también saluda a los jueces y juezas de la República y a su esforzado personal jurisdiccional y administrativo en su labor de impartir justicia con honestidad y con rigor. Y en esta tarea, nuestra institución queda también muy atenta y alerta a contribuir desde el ejercicio de sus competencias en lo que pueda desarrollarse de manera conjunta. Muchas gracias.